Y el senador Blas Llano se ganó el odio de todos los funcionarios de la Cámara de Senadores debido a sus nuevas medidas administrativas. Roberto tiene más detalles. Efectivamente, Patricia, y no solamente el senador Blas Llano, presidente del Congreso Nacional, sino por atribución directa o por expansión, todos los medios de comunicación. Los funcionarios del Senado están radicalizados y se declararon enemigos públicos de la prensa. Así lo hicieron esta mañana al cerrar las puertas por la cara de la sala de sesiones de la bicameral del Congreso Nacional a un equipo periodístico de Red Guaraní. Minutos antes habían expulsado del mismo sitio a otros colegas periodistas. Ellos se encuentran sumamente indignados porque el senador Blas Llano decidió restarles las bonificaciones. Recibían 4 aguinaldos al año. Permiso, quiero entrar por favor un ratito, por favor. Vamos a permiso la entrevista, por favor. Bueno, en la cara nos cerraron realmente. Utilizando la sala bicameral del Congreso Nacional, los casi 1000 funcionarios entre nombrados y contratados se encerraron, debatiendo qué postura o reclamo dar a Llano y gritando fuera la prensa. Incluso encadenaron la entrada. ¡Fuera prensa! ¡Fuera prensa! ¡Fuera prensa! Gracias a todo este quilombo ustedes comentan, ¿verdad? El presidente del Senado anunció este martes el recorte de 2 gratificaciones para los funcionarios de la Cámara Alta y del Congreso que estaban programados para este año, con lo que se ahorra unos 4.800 millones de guaraníes. En Cámara de Diputados la situación está un poco más calmada, pero también esperando tener una reunión con el titular Hugo Velázquez. Los números hablan que Diputados tiene presupuestado solo para este año 37.208 millones de guaraníes en bonificaciones y gratificaciones. Esto es lo que ganan los al menos 1000 funcionarios permanentes. Un aguinaldo, 4 gratificaciones por buena gestión cada 3 meses y 3 bonificaciones por antigüedad, grado académico y responsabilidad en el cargo. Ante esto y una nueva política, en Diputados ya echaron a 89 contratados que supuestamente eran planilleros. La mayoría no se rige por la ley de la función pública de concursar y no tiene contrato colectivo, que sí tiene la mayoría de los ministerios del Ejecutivo. Se está haciendo a partir del 1 de julio hasta el 1 de agosto, se va a hacer el primer control y evaluación del personal permanente, ya que anteriormente el control era muy deficiente en cuanto a los marcajes, en cuanto a la planilla de asistencia. Entonces sí, para que nosotros podamos tener una base nuestra que sea real y que nosotros podamos comparar con respecto a meses anteriores. El senador Hugo Richard pidió que no se manosee y se meta en la misma bolsa a todos los funcionarios y se quejó que no todos los senadores ganan igual. Los trabajadores no pueden ser un trapo, ¿verdad? Puedo decir, te doy 4 salarios y te saco, no, o sea, hay un manoseo de los trabajadores. El Senado desembolsó más de 5.720 millones de guaraníes en gratificaciones para funcionarios en los meses de marzo y junio. De manera sorprendente, desde la administración del exdiputado Víctor Bogado en el año 2007, quien estuvo 4 años en la presidencia, se incrementó el doble la cantidad de funcionarios, llegando hoy día a 1000, cuando en aquella época solamente habían 500. Sergio Valdés, Red Guaraní.